esa bienvenida. Y sí, soy un ortopeda traumatólogo con su especialidad en patologías de la columna vertebral. A propósito, creo de un tema muy interesante para esta época de semiterror de nosotros los padres, comenzando con la etapa escolar. Hay algo que tenemos que lidiar con eso y que todavía no lo sabemos. Vemos acá las tiendas abarrotadas de padres comprando útiles escolares, cuadernos y todo ese negocio, diría yo, que tienen los nuevos colegios. Y no nos estamos dando cuenta también que la parte integral del cuidado de la espalda del niño es muy importante, porque le estamos comprando cosas y cosas, yo soy uno de ellos, y digo, pero ¿y dónde lo va a cargar? ¿Cómo lo va a hacer? Sí, esa era mi pregunta realmente. Exacto. Esa carga que llevan una librería encima, ¿cómo se hacen esos niños? ¿Cuál es el Sí. problema que puede surgir? Por suerte, hay algunos centros educativos que he visto que tienen la modalidad de que ellos tienen espacio para guardar todos esos útiles escolares. Tienen un gran cúmulo de cosas, pero tienen como casilleros, por lo que he visto. Y el estudiante generalmente solo va con lo básico que va a usar, por lo general. Pero en otros me imagino que no. Sí, no es la mayoría. Principalmente en nuestros centros públicos, Exacto. en donde el estudiante me imagino que va a llevar una carga muy pesada y que sobre todo no tiene las orientaciones del lugar para llevar lo que se llama una higiene postural de la columna Bien. vertebral. Por eso surgieron luego las mochilas con ruedas, Sí. porque era tanta la carga. Doctor, entonces, ¿qué es la escoliosis lumbar? Ábrenos al respecto, por favor. Bueno, ya cuando entramos a nivel de escoliosis, estamos hablando de las patologías de la columna, es una patología por deformidad. Hablando de un tecnicismo así, es una deformidad tridimensional de la columna, es decir, tanto en el plano anterior o coronar como en el plano sagital, donde la veamos de frente o lateral, vamos a ver una desviación de lo que es la curvatura de la columna, así como una rotación de las vértebras en su eje. Entonces, por eso decimos que es tridimensional, para hablar de escoliosis. Hay desviaciones que de hecho no son escoliosis. Tenemos a mí me llegan muchos pacientes, niños de todas las edades, con sus padres, que por ejemplo le hacen una radiografía de tórax por una neumonía tratada y aparece una desviación, una actitud escoliótica. En verdad son términos que usan los radiólogos para describir una cierta desviación de la columna que puede ser a veces hasta postural, pero no necesariamente es una escoliosis. Mejor dicho, no es una escoliosis. Para que sea una escoliosis debe cumplir esos parámetros. Una deformidad en el espacio tridimensional de la columna con rotación vertebral por lo menos en más de 15 grados. Bien. ¿Y cuál es la sintomatología del dolor de espalda? El dolor de espalda en sí tenemos que tratarlo no como un diagnóstico, porque no lo Ujú. es. El dolor de espalda es un signo clínico, más bien producto de un síndrome, se podría decir. Porque los factores asociados que pueden producir un dolor de espalda son demasiados. Es decir, tenemos factores intrínsecos o factores biológicos en lo que llamamos lo que son ya los orgánicos o los conocidos de por qué se produce un dolor de espalda. Ahí entran las escoliosis, las deformidades, la cifosis, porque nada más no es escoliosis. Hay otras deformidades como son la cifosis, la hipercifosis, que en vez de tener una curvatura que en el plano coronal vemos al paciente típicamente doblado de espalda, hay otra que vemos al paciente que va hacia adelante en cifosis, o sea, la espalda se le va muy hacia adelante con los hombros caídos y una deformidad típica que se le pone poca atención y es igualmente de importante o peor en muchos casos que la escoliosis. Pero los signos generalmente, si es en sentido general de dolor de espalda, tomando como referencia lo que es el tronco posterior, desde del occipucio, la base del cuello posterior, hasta por encima de las nalgas, vamos a decir, generalmente eso lo llamamos la espalda propiamente dicho. Pero el 70-80% del dolor se va a producir en la zona que está por debajo de la parte inferior de las costillas, hasta por encima de las nalgas o la región Ujú. lumbar, que es la principal zona donde se verá esa sensación de tensión, de incomodidad, porque el dolor es subjetivo. El Ujú. paciente te puede explicar a su manera y de diferente manera cómo siente el dolor, pero por lo general lo describe como una tensión muscular que lo incapacita los movimientos. Y ya, cuando entonces tenemos una causa per se que la sabemos, escoliosis, una deformidad, una artrosis o un desgaste, entonces ahí ya decimos sí, el paciente sabemos la causa, es una causa primaria, pero cuando no la sabemos es simplemente es un dolor inespecífico de espalda
Entonces entran una gran gama de posibilidades, incluso hasta posibilidades psicosociales del paciente. Ujú. Si el estrés se carga, el estrés carga la espalda, y hay Sí. dolor postestrés de espalda, Así es. que O está alguna descrito. postura de dormir, por ejemplo, uno se despierta, ay, qué dolor de espalda tengo. Y tú dices, ¿será que dormí mal? Sí, Sí, por la sí, tensión. sí, efectivamente. Y de hecho, en este ámbito de los niños, como estamos abarcando, aunque no se crea, tenemos una regla del triple 10, como nosotros le decimos, es decir, los niños, aunque ya empiezan de manera más temprana a la edad escolar, sufren dolor de espalda. Lo que pasa es que ellos no lo exteriorizan tanto como los adultos. Pero Ujú. si nos ponemos a pensar, el niño pasa por lo menos la tercera parte del día, de las horas del día, en la escuela. O sea, es como su trabajo. Su trabajo. Así es. Al contrario de nosotros que pasamos la otra parte de nuestro trabajo, ¿verdad? El trabajo de ellos es estudiar. Y ahí también tienen su estrés. Lo que pasa es que la manifestación de ellos es menor. Pero sí, de hecho, a los 10 años, que es la triple, a los 10 años se calcula que el 10% de los niños, por lo menos a esa edad, ya tiene un dolor de espalda que de alguna manera ha interferido en su vida, aunque no de una manera decisiva, invalidante. Y después de ahí, hasta la adolescencia ya tardía, 16, 17 años, se le sube un 10% hasta llegar a un 60 o 70%, como está descrito ya en muchas literaturas que sí hacen estudios en niños en edad escolar y preescolar de dolor de espalda. Aquí no todavía no se han hecho esos estudios, sí tenemos parámetros ya de otras sociedades, donde por ejemplo el tema de las mochilas, muchos autores dicen que no es de gran importancia, pero otros sí lo han establecido, dicen que Ujú. se ha calculado que por lo menos un 10 a un 15% del peso corporal sería lo ideal. Sin embargo, otros dicen que menos de un 10. Yo creo que menos de un 10, porque hay que tomar en cuenta que los niños, así como nosotros, todo el mundo tiene su contextura física diferente. Claro, Exacto. Y tú no imagínate. puedes a un niño delgadito, más De pequeño, cargarle 50 de libras, repente. A tú le todo el pones mundo 20 libras medirlo, de libros. a todo el Claro mundo que medirlo sí. con la misma Mochila grava. ideal, bueno, que sea una pregunta que siempre dicen, mochila ideal, ¿cuál sería? Eh, Sería una mochila, generalmente. A menos que el paciente tenga una condición ya orgánica, o sea, conocida, una deformidad o algo en la columna, se recomienda que use una mochila de tirantes anchos, acolchonados, una Mm. mochila con la superficie también que va a hacer contacto con la parte lumbar acolchonada, que esté bien plegada a la espalda, lo más posible, bien ajustada, que tenga bolsillos a los lados para poder distribuir mejor el peso de todo lo que se lleva Ujú, y ujú. que no concentre el peso de un solo lado y que el paciente va a decir, bueno, Sí, como y así. que el estudiante Ujú. la lleve todo el tiempo de una manera ordenada, nada de llevarla de un brazo, de llevarla colgada de un solo lado, Equilibrar la carga. Sí. equilibrar las cargas, eso es lo que se Doctor, busca. entonces por lo expuesto, hay varias patologías que producen dolor de espalda. Eh, Algo que preocupa a los pacientes, que es la hernia discal, y ya cuando tienen el diagnóstico, es cuándo conlleva cirugía. Muy buena pregunta. La hernia discal, de hecho acá, lo que más se lleva a cirugía, soy cirujano de columna aparte, es justamente las hernias discales, que pueden ser traumáticas, en el caso de los pacientes más jóvenes, como solamente hacer una hernia traumática, un sobreesfuerzo por mal cuidado de su espalda, sin higiene postural, hacen un movimiento generalmente, ya sea que se van a agachar con la espalda recta en voladizo, se dice hacia adelante, Ujú. sin flexionar las rodillas, no se protegen y van a cargar un peso. Y hacen un giro en rotación. Eso es una posición altamente nociva para los discos de la columna. Y si ya hay un daño per se, que no necesariamente tiene que ser de nuevo, el paciente puede tener un dañito per se, ya un disco que se está desgastando por artrosis, por desgaste. La hernia termina de extruir, o sea, de salir hacia el canal medular, comprime las raíces y por eso el paciente tiene inclusive de manera aguda, yo he tenido que operar pacientes de manera aguda, que han tenido episodios de hernias extruidas de manera aguda, que ha habido que llevarlo a cirugía, casi de inmediato. Otros aguantan, otros no, pero eso es una causa. Ujú. La principal sigue siendo en nuestro medio la artrosis degenerativa por la edad. Cada paciente envejece a su tiempo, unos más rápido que Ujú. otros. Sin embargo, yo estoy viendo pacientes en mi consulta cada vez más jóvenes, con artrosis, con desgaste. Tengo Sí. pacientes de 30 años que lo he tenido que llevar a cirugía, aunque no he Wow. querido, está de menos, por hernias discales. Relacionado, me imagino, por la carga laboral que llevan o el tipo de trabajo, por El- supuesto. la forma, el Y sedentarismo, tiene que ver con el sobrepeso también. claro, Sí, sobrecarga más la columna, porque sí. la columna es como esa parte que, que hace la diferencia que tenemos en sí con las demás especies, viene dada principalmente por la columna. Es decir, desde que nosotros nacemos, la columna nace como una especie de C. Los niños nacen como si fueran encorvaditos, Ujú. como una C. Y la columna está como una C, está en cifosis.
Cuando el niño comienza a gatear, entonces viene lo que se llama la evolución humana, como dicen muchos, que la columna a nivel dorsal tiene una lordosis. Y eso es lo que nos da la diferencia a todo lo demás. Es decir, permite ese cambio de la columna a nivel más inferior de la curvatura en lordosis, va a permitir que entonces podamos erectarnos con el tiempo y podamos comenzar a equilibrar las cargas. Hay que Y sentarse esa es, derecho. Sí. y eso es la importancia de lo que nos hace diferente es la lordosis, a tal punto que la columna está diseñada para que nosotros podamos hacer todo lo que hacemos y más con el gasto mínimo de energía. Es decir, tú puedes poner a un caballo a correr en un desierto y se va a cansar primero que nosotros, en cierta forma. Él podrá correr más rápido en el momento, pero la resistencia no va a ser la misma. Porque nosotros estamos hechos de tal manera con la columna que podemos caminar más grandes distancias sin cansarnos tanto. Por esa forma. Doctor, ¿cuál es la importancia de la fisioterapia en estos pacientes? ¿Y qué estilo de vida deben de llevar los pacientes que tienen dolor de espalda? ¿Qué deben de hacer y qué no deben de hacer? La fisioterapia ha venido a ser un bálsamo para nosotros en todo lo que tiene que ver la ortopedia y más en la columna. De hecho, en columna hablamos de escuela de columna, en donde los fisiatras especialmente tienen una escuela solamente para columna y se encargan no solamente de los casos postquirúrgicos, sino de los casos pre y de tratamiento normal que no son quirúrgicos también. La terapia física viene a fomentar lo que es el fortalecimiento de los músculos del tronco, de los músculos abdominales, que sí también tienen que ver, los músculos anteriores del abdomen también tienen que fortalecerse, los músculos isquiotibiales principalmente, o los isquiosurales, que en la terapia física es magnífica cuando le damos esa rehabilitación en flexión para que ellos comiencen a soltar la típica, abájate con los pies derechos, no vas a poder, comienza el dolor acá atrás, tú dices, wow, no puedo. La fisioterapia consigue que esa parte de los isquiotibiales se suelte y que la columna vaya mucho mejor. De hecho, yo creo que todos mis pacientes, casi sin excepción, o muy pocos, no los mando a terapia, sean quirúrgicos o no. Sí, la terapia física ahora mismo es primordial y los resultados son excelentes. O sea, el paciente es una coayuda, porque el paciente es un todo, no es solamente una columna, el paciente es un todo. La columna es hueso, pero tiene disco, tiene material dentro del disco, tiene músculo, tiene tendones, tiene ligamentos, que el fisiatra logra armonizarlo de una manera que permite que, aunque yo le ponga la parte analgésica, esa parte de la contractura que se produce de manera secundaria, esos músculos, vaya bien. Y como coayudante para atender al paciente, es mejor. Ahorita que me estaban preguntando los parámetros también en parte, generalmente uno no debe tomar tampoco pensar que uno opera imágenes, es decir, tomar la hernia discal en su gran mayoría no se opera. No se opera, eso es lo que he No. escuchado. De hecho, el 85% de las hernias discales no complicadas van bien con un buen tratamiento analgésico, cambios en el estilo de vida, Exactamente. con higiene postural y fisiatría. Van bien. Ahora, de ese 85, algunos dio 15 te van a caer en cirugía independientemente se van a complicar. Hay otra moneda. Hay un 15% con hernias complicadas, que son hernias extruidas o migradas. Que ahí sí necesitan la Que cirugía. esos llegan, mejoran con el tratamiento, pero yo sí de cuajo le digo, mira, no vas a mejorar, te va a complicar lo tuyo de cirugía, porque aquí se invierte la carga. Entonces aquí ese 85 al 90% de esos pacientes caen en cirugía, en etapas complicadas. La clínica donde está, Exactamente. donde consulta al doctor. ¿Dónde consulta? ¿Cómo es? ¿Qué es higiene postural? Muy buena. La higiene postural es un término que viene acuñándose 2003, 2004, más en Europa. Cuando ellos comienzan a hacer los primeros estudios con los niños justamente en edad escolar, dicen, bueno, lo primero que tenemos que atender es la edad en que todo comienza, efectivamente. Y comienzan a acuñar este término como un conjunto de consejos, de medidas, de posiciones posturales que conllevan a una armonía en la forma y curvatura de la columna con las demás articulaciones. Es decir, todas esas actividades posturales que hacemos, ¿verdad que sí? Pero que tienen que ser hechas con la mínima fatiga y con el mínimo gasto energético para que no nos produzca una lesión. Ese aprendizaje va desde medidas prácticas con deportes, fortalecimiento desde la escuela de educación física hasta fisiatría, y asimismo también
enseñarles también a los mismos padres, tutores, las instituciones educativas, cuáles son las medidas y cuáles son esas pautas de higiene postural que debe llevar el niño y el adulto también, pero en este caso Claro. también el niño, Ujú. para que pueda realizar todos los movimientos que la columna tiene que hacer con la mínima fatiga. A eso se refiere a la higiene postural. Ok. Entonces, redes sociales, teléfono, doctor, para La que clínica, el centro. el centro, para que le puedan contactar. Bueno, estamos ubicados actualmente en el Centro Médico Universal, en Sancho Sama, en el consultorio 111, el segundo nivel del edificio principal. Estamos martes, miércoles y viernes de 8:30 a 12 del día. Estamos en el Centro Médico Caribe, frente a Caribe Tours de la 27 de febrero, en el primer nivel, en la suite 106, los martes y jueves de 1 a 4 de la tarde. Y estamos también en el Hospital de Herrera, el Hospital Marcin Vélez Santana, ofreciendo ya los servicios de traumatología y ortopedia general. También los lunes, jueves y viernes en la tarde la consulta. Mucho O sea, que trabajo, hay doctor. opciones para todo Muchas el mundo. opciones, sí. Está a la Excelente. disposición Muchísimas siempre y a la orden. gracias. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor Emmanuel Escalante, Siempre a la orden. ortopeda traumatólogo especialista en columna vertebral, por haber estado con nosotros en Tendencia de hoy. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que sí. Usted está escuchando Tendencia de hoy.